Arranquemos entonces con la clave 3, evitar la contaminación crudo-cocido. Como sabemos, y estuvimos conversando también en el encuentro anterior, los alimentos crudos pueden tener bacterias peligrosas y transferirlas a otros alimentos. Una cuestión importante que hay que destacar es que las bacterias, como ya saben, no se ven a simple vista, ¿no? Y muchas veces ni siquiera generan algún indicio de estar presentes. Entonces, tenemos que estar siempre muy alertas con este tema. Y acá un poco una representación de uno de los tipos de contaminación cruzada que suele darse, ¿no? Fíjense acá, tengo un alimento crudo, en este caso un pollo, que va a estar, por supuesto, contaminado, ¿no? Estas lintas rojas serían las bacterias. Esto está en la heladera y en la parte de más abajo hay una carne que está cocida, entonces este pollo, que no ha tenido la suficiente protección, está goteando líquido cargado, contaminado con bacterias, las cuales llegan a ese alimento cocido, que luego cuando se sirve genera un plato contaminado, digamos, ¿no? Una persona va a ingerir esa contaminación. Otra forma frecuente de contaminación cruzada es cuando, por ejemplo, a través de las manos, o podría ser de algún utensilio, un tenedor, un cuchillo, una tabla, las manos o alguna de esos utensilios entra en contacto con el alimento contaminado, acá también sería por ejemplo el pollo, luego no hay una suficiente higiene, no hay una correcta higiene o no hay higiene de las manos han quedado contaminadas, si luego nosotros manipulamos, en este caso tomate, lácteos, para preparar un sándwich, pan, entonces estamos transfiriendo la contaminación a ese sándwich. Y por lo tanto, terminamos también en un plato que tiene contaminación. Por lo tanto, siempre vamos a tener que separar los alimentos crudos de los cocidos, ¿sí? Y ahora vamos a estar viendo un poco en detalle cada una de estas cosas. Es fundamental em, mantener siempre los alimentos en recipientes cerrados, o sea, evitar el contacto físico entre los alimentos y también utilizar equipos y utensilios distintos cuando se manipulan alimentos crudos y cuando se manipulan alimentos cocidos. Esto es una de las posibilidades, ¿no? Una de las recomendaciones más que posibilidades para evitar contaminación cruzada. El uso de tablas suele ser la tabla donde cortamos alimentos o picamos alimentos, un, un utensilio en la cocina, un equipamiento que suele ser propicio o ser un factor de contaminación cruzada. Esto es como un ideal, ¿no? Una recomendación que es un poco exigente, ¿no? No es por ahí fácil ni que uno en una casa lo pueda hacer, pero sí cuando son lugares donde trabajan muchas personas, donde se procesan distintos tipos de alimentos, es una herramienta útil. ¿En qué consiste? En tener, por ejemplo, tablas y cuchillos diferenciados para los distintos tipos de alimentos. Por ejemplo, una tabla color rojo para la carne cruda, una tabla color marrón para lo que manipular o cortar carne cocida, acá hay una amarilla para el pollo, una verde para frutas y verduras, una celeste para los mariscos, pescados, y para lácteos y el pan una tabla blanca. Esto es una herramienta útil en los lugares donde, ya les digo, por ejemplo, un restaurante donde trabaja mucha gente y donde se procesan distintos tipos de alimentos, es una forma de evitar contaminación. A nivel más doméstico, por lo menos tener dos tablas, una para crudos y otra para cocidos, es algo que se recomienda. Bueno, la heladera es otro lugar donde puede ocurrir la contaminación cruzada. Entonces también vamos a tener algunos recaudos. Si tenemos una sola heladera, como puede pasar en la casa, lo ideal es dividirla en sectores para los distintos alimentos. Ahora vamos a ver un ejemplo.
Y si ya estamos en un lugar donde hay un comercio, por ejemplo, o en alguna producción, alguna planta productiva que va a tener varias heladeras, entonces en ese caso lo ideal es tener una para alimentos crudos y otra para alimentos cocidos. Siempre, como veíamos recién, la carne cruda, el pollo, el pescado, todos estos alimentos que pueden gotear sobre alimentos cocidos, hay que guardarlos de tal forma de evitar que eso suceda. Vamos a utilizar recipientes cerrados, film, ¿no? Bolsas y un platito abajo. Cuestiones un poco de sentido común, ¿no es cierto? Evitar este goteo de crudos en cocidos. Esta es un esquema, algo que se puede llegar a hacer. Hay que tener en cuenta muchas cosas con respecto a la heladera. Por un lado, es esta cuestión de la separación física de los alimentos crudos con los cocidos, y por otra parte también las temperaturas que manejemos en la heladera. Una heladera debería estar por debajo de los 5 grados, pero también es cierto que muchas heladeras no tienen tan homogénea la temperatura en el recinto. Entonces, esquema que está acá vale para una heladera que tiene muy buen funcionamiento, ¿no? Que deberían ser todas las que usamos, pero sabemos que a veces puede esto no ser tan ideal. Entonces, lo que se propone acá, esto está sacado de la guía del consumidor, que se las hemos pasado, creo, si no se las vamos a pasar, es guardar en la parte más alta, esta es un equipo que tiene como un cajoncito, digamos, poner ahí las carnes, ¿no? Cerca del refrigerador para que mantengan un buen frío también. Después, alimentos cocidos en recipientes, por supuesto, cerrados, como decíamos recién, o envueltos en film, bien protegidos, en los estantes medios. Y acá, alimentos crudos debajo, ¿no? Este, por ejemplo, es un pollo que por ahí es grande, que no entraba acá, se puede poner en la parte inferior. Esto siempre que tenga una heladera que esté enfriando bien en todas partes, porque si no, el pollo, que es un alimento de alto riesgo, convendría ponerlo más arriba, siempre protegido, envuelto en film, de manera tal que no vaya a caer nada. Y en la parte más baja, generalmente traen las heladeras ese cajón donde colocamos las frutas y verduras. En la puerta podemos poner los huevos, los lácteos, poner, por ejemplo, bebidas, y acá también vamos a tener que tener algunos cuidados, ¿no es cierto? Porque si necesitamos que todo esto esté refrigerado. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones que hay que evitar para perder mucho frío de la heladera. Bueno, esto, como decíamos siempre, bien protegidos los alimentos, y esto nunca, ¿no? O sea, nunca evitar estas situaciones, ¿no? O siempre en realidad evitar estas situaciones, nunca permitir que esto pase. Fíjense, acá tenemos un pedazo de carne cruda, que seguramente si la hisopamos tiene una alta contaminación superficial, en contacto con frutas y verduras que se ingieren con un lavado simplemente. Entonces no tienen o acá un pedazo de queso, ¿no? Entonces esas cosas tener muy presentes y que no ocurran. Tampoco debemos guardar en heladera latas abiertas, ¿sí? Siempre hay que transferirlo a otro recipiente y que esté bien cerrado, que podamos aislar bien el alimento y ahí recién lo colocamos en la heladera. Bueno, otra clave es la cocción completa. Como sabemos, si yo tengo un alimento que está a temperatura ambiente y lo someto a una alta temperatura, ahí lo que voy a generar es una reducción de la cantidad de microorganismos, ¿sí? Una destrucción de los microorganismos. Para garantizar que el alimento sea inocuo como valor aceptado, todas las partes del alimento tienen que alcanzar los 70 grados. Entonces, el manipulador va a tener que garantizar una cocción completa de los alimentos y tener en consideración cuestiones como que en las carnes y el pollo no nos queden, por ejemplo, partes rojas
en el interior, ¿no? Eso nos da idea de que realmente se alcanzaron temperaturas correctas y por un tiempo suficiente en todas las zonas del alimento. También cuando tenemos otro tipo de preparaciones como sopas o guisos, que van a requerir hervor y a los cuales muchas veces vamos agregando, incorporando ingredientes de a poco, también tenemos que asegurarnos de que hierva toda la preparación o que todo alcance esa temperatura de 70 grados centígrados. Bueno, esto ya les mencioné recién. Otro cuidado que tenemos que tener es en el huevo. La garantía de que se alcanzó la temperatura correcta es que la clara y la yema estén bien coagulados, ¿sí? Bueno, pasamos entonces a la otra clave. O sea, ya vimos entonces que tenemos que evitar la contaminación cruzada y que también tenemos que garantizar una cocción completa de los alimentos. La última clave que vamos a ver tiene que ver con sostener las temperaturas seguras del alimento en toda la cadena productiva, ¿no? Y habíamos visto que las temperaturas por debajo de los 5 grados lo que hacían era retrasar el crecimiento y la multiplicación de los microorganismos, ¿no? Cuanto más baja era, más lenta se volvía esa multiplicación. Pero, importante, a bajas temperaturas no tenemos muerte de los microorganismos, lo único que hacemos es mantenerlos ahí como latentes. Por encima de los 60 grados empieza a haber, ahí sí, muerte de los microorganismos. Entonces, ya por arriba de 60 grados vamos a estar también en una región relativamente segura. Pero cuando estamos en las temperaturas intermedias, entre 5 y 60, y particularmente en la mitad de esa región, 36, 37 grados, estamos en una zona con muy alto riesgo de contaminación. En una zona de peligro, decimos, ¿no? Entonces, la temperatura es un factor crítico y lo que tenemos que hacer es reducir al mínimo el tiempo en los cuales tengamos los alimentos en esa zona intermedia. Bueno, ¿y qué cuidados? ¿Cuál es la responsabilidad del manipulador en términos de la cuestión de mantener a los alimentos a estas temperaturas seguras? Vamos a ir recorriendo algunas cuestiones importantes y después algunas las vamos a ver con más detalle. Primero, cuando tenemos un alimento que está cocido, por ejemplo, hicimos la comida, bueno, vamos a almorzar o cenar o vamos a servir en un restaurante un plato. Bueno, hay que tener en cuenta que el tiempo máximo que ese alimento que ya fue cocido puede estar a temperatura ambiente es de 2 horas. Es decir, si yo tengo un resto de ese alimento en un periodo menor a las 2 horas, ya lo debo tener refrigerado, ¿no? Debo haber bajado su temperatura. Em, También tenemos que los alimentos cocidos tratar de enfriarlos muy rápidamente, ¿no? Que rápidamente lleguen a 5 grados o menos. Por ejemplo, si yo preparo una comida en una cantidad abundante, pensando en hacer raciones y frizarlas, lo que tengo que hacer es tratar de que ese enfriado ocurra de una manera muy rápida. Y ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Tampoco tenemos que guardar comidas preparadas por mucho tiempo, porque así estén en refrigeración. Recuerden que la multiplicación continúa, ¿no es cierto? Entonces, si bien yo hago más lento el proceso de multiplicación cuando estoy a bajas temperaturas, también va a ocurrir la multiplicación de microorganismos. Y tampoco es recomendable descongelar a temperaturas ambiente. ¿Por qué les parece que no será adecuado descongelar alimentos a temperatura ambiente? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué nos pasará, no? Si descongelo una pieza grande a temperatura ambiente, no sé, Carlos, si vos podés ver el chat.
Yo no lo estoy viendo de acá. Sí, sí, estoy con el chat, pero todavía no se animaron a escribir. Bueno, no, todavía están Ahí alguien levantó la mano. a Pará, ver, Aníbal, Aníbal. te escuchamos. ¿Podés o querés escribir? Sí, el tema con descongelar a temperatura ambiente, bueno, primero que lo exponemos, si no tenemos el suficiente cuidado, a precisamente la clase de temperaturas que hacen propicia la multiplicación de microorganismos y segundo, este, al descongelar a temperatura ambiente, el problema que tenemos. Ay, se cortó Aníbal. Se cortó. Bueno, pero venía Pero bien, bueno, Aníbal, ¿no? Está bien acá el viene chat. en el chat, mira, es una duda que Carlos puso que tuvo siempre. Y con el pollo congelado pasa que lo dejas descongelar mientras llega la hora de usar. Y Claro, después bueno, María ¿Cómo? Clara dice, después hay que cocinarlo sí o sí. sí, seguro. Pero bueno, ustedes imagínense, tengan siempre en cuenta el termómetro que venimos viendo, ¿no? Entre 5 y 60 grados estamos en temperaturas de riesgo. Cuanto más al medio de esa región estamos complicados. Entonces, si yo saco un pedazo de carne grande, ¿no? Del freezer para cocinarlo. ¿Qué sucede? Me va a llevar bastante tiempo descongelar esa pieza. Entonces, la parte externa se empieza a calentar porque el calor va siendo así, ¿no es cierto? Me va calentando la parte externa, mientras que el centro sigue congelado. O sea, el centro me va a permanecer más tiempo, tal vez a una baja temperatura, pero exteriormente la temperatura seguramente se corre de la zona segura. Y eso, como lleva mucho tiempo, esa zona que quedó a una temperatura inadecuada va a estar mucho tiempo. Le vamos a dar temperatura apta para la proliferación de microorganismos y además un largo periodo de tiempo, con lo cual favorezco que el desarrollo microbiano. Es correcto que si después lo cocinamos y lo cocinamos adecuadamente, vamos a bajar la carga microbiana, pero no es lo mismo partir de unas pocas bacterias que partir de muchas bacterias. O sea, cualquier deficiencia en ese proceso de cocción va a ser más riesgoso en un alimento que estuvo mucho tiempo en una zona de temperaturas incorrecta. Así que bueno, ahora vamos a ver cuáles sí serían formas correctas de descongelar alimentos. Pero antes vamos a terminar de ver algunos cuidados. Otra cosa que hay que tener en consideración es que cuando nosotros recalentamos, o sea, una comida que quedó preparada y bueno, nos sobró, por ejemplo, y la vamos a recalentar, tenemos que volver a llegar a esa temperatura segura, o sea, la tengo que volver a llevar hasta los 70 grados en todas sus partes, ¿no? Entonces es importante no recalentar así que nos quede tibiecita una comida, sino que alcance una temperatura correcta. Algo que es muy útil para todo esto, porque nos pasamos hablando de temperaturas, y si bien hay algunos criterios que les estaba comentando, como fijarse que una carne no quede roja, que el huevo quede totalmente coagulado, pero algo que es más seguro, digamos, más correcto, es el uso de termómetros. Em, Sobre todo, como decíamos el otro día, ¿no? Una cosa es cocinar en casa, que cocino pequeñas cantidades, que tengo más cosas bajo control, y otra cosa es cuando ya manipulamos cantidades de alimentos más altas. Ahí todos los riesgos van a ser mayores. Entonces, en esos casos, cuando ya tenemos producciones a otra escala, siempre, y en casa también, es recomendable utilizar termómetros. Entonces ahí nos aseguramos de que realmente las temperaturas hayan sido las correctas. Cuando recalentamos comida, otra cosa importante, solo una vez podemos recalentar un alimento, ¿sí? Solamente una vez. ¿Por qué? Porque cada vez que yo recaliento, estoy haciendo pasar a ese alimento por zonas inseguras, porque pasa de frío, se recalienta, cuando vuelve a enfriar, vuelve a pasar por zonas inseguras. Entonces, cada uno de esos ciclos hacen que, en definitiva, la cantidad de microorganismos presentes pueda ir aumentando. Y ahora después vamos a ver también otras cuestiones que tienen que ver con ciertos microorganismos y algunas acciones que generan.
Bueno, acá les puse, como decíamos recién, que es importante la utilización del termómetro, algunas recomendaciones en caso de que utilicen termómetros, ¿no? Siempre por ejemplo, si vamos a medir en temperatura en la carne, que es un alimento que ya venimos viendo que es bastante riesgoso, entonces lo que tenemos que hacer, estos termómetros como el que se ve ahí en la imagen, son termómetros como de pinche, se dice, ¿no? Vamos a pinchar y siempre tenemos que tener en cuenta la región más crítica de ese alimento. En el caso de un pedazo de carne, es la zona más gruesa, ¿no? En este caso se está asando, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es colocar el termómetro en la zona más gruesa de ese trozo de carne. Y lo que tenemos que tratar de hacer es que quede en el medio de esa zona, o sea, que no toque el hueso o el recipiente, o en este caso la parrilla, por ejemplo, para que realmente me mida la temperatura que me interesa medir. Y después, ojo con el termómetro, o sea, que no termine siendo el termómetro un vehículo de contaminación cruzada. Entonces, cuando lo terminamos de usar, lo tenemos que higienizar correctamente. Bueno, y decíamos, hablamos hace un ratito del tema del enfriado de grandes cantidades de alimentos. El enfriado y el descongelado. Vamos a ver ahora cómo enfriar, si yo tengo una preparación grande, cómo es la forma correcta de enfriarla. Dijimos que la clave era hacerlo lo más rápido posible, porque si yo lo hago muy despacito, y tengo ese alimento mucho tiempo en la zona favorable para el desarrollo microbiano, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar de esta forma. Lo vamos a fraccionar. Si yo quiero congelar una masa grande, ¿qué va a pasar? El centro de ese alimento va a tardar mucho en alcanzar la temperatura, por ejemplo, de 5 grados. Pero si es más pequeño, si la porción es más pequeña, se va a enfriar mucho más rápido. Entonces, la clave es fraccionar y también utilizar recipientes poco profundos para que el enfriamiento sea rápido. Cuando, este es un caso que había puesto porque hace un tiempo también lo había dado el curso para gente que trabaja en comedores y tenían justamente este problema, ¿no? De recibir a veces carne, por ejemplo, en paquetes muy grandes y también se hace lo mismo, ¿no? Aunque en el otro caso de recién era un alimento cocido, en el caso de los alimentos crudos, también nos conviene fraccionarlo en paquetes más pequeños para garantizar también que se congele y se enfríe rápidamente. Y podemos hacerlo de esta forma. Por ejemplo, tengo que fraccionar carne picada, bueno, fraccionarlo en bandejitas que sean chatitas y poco profundas, de manera que eso se congele rápidamente y también que lo pueda utilizar de acuerdo a la necesidad, ¿no? Porque yo no puedo estar, vamos a ver ahora, congelando y descongelando. Entonces lo tengo que tener fraccionado en cantidades tales que se adecúen a la forma de consumo de esa materia prima, de ese crudo. Bueno, esto creo que está de más, es un poco redundante, pero por las dudas vamos a decir que nunca hay que apagar el freezer o la heladera para economizar, ¿no? Esto no. Bueno, ¿y cómo descongelamos alimentos? Esta sería la forma, a mí la que me parece como la más correcta, que es pasar del freezer a la parte más baja de la heladera. Entonces, por ahí en el freezer el alimento estaba a menos 18 grados y yo lo paso, esa es una temperatura segura, y lo paso a la parte baja de la heladera que debería estar a 5 grados, ¿no? 5 o 6 grados. Entonces, esto se va a ir descongelando lentamente y nunca va a superar los 5 grados, ¿sí? Hasta que yo lo saque de la heladera. Así que es una forma bien segura. ¿Cuál es el tema con esta forma de descongelación, de descongelar un alimento? ¿Qué les parece? Es correcta, pero ¿qué temita tiene? ¿Qué Y que es más necesitamos? lenta, me parece. Claro, es lenta. Entonces hay un factor clave que es tener antelación a lo que uno va a hacer. O sea, si yo quiero hacer ese pollo hoy, bueno, en general tarda 24 horas en descongelarse en la heladera, sí. Por lo tanto, tengo que tener esa previsión de sacarlo con suficiente antelación. Bueno, otra cosa, si yo tengo
porciones pequeñas de verduras, por ejemplo, hamburguesas, carnes, lo que podemos hacer es descongelarlo directamente en la cocción. ¿Por qué en este caso lo puedo hacer así, directamente descongelar en la cocción? Porque al ser pequeña la pieza, se va a descongelar relativamente relativamente rápidamente, con lo cual en todas las partes va a lograr esa temperatura correcta y suficiente para descongelar, y luego tenemos que ahí sí cocinarlo, ¿no? O sea, es el mismo proceso, digo, descongelo y cocino inmediatamente. Entonces se descongela más o menos rápido, con lo cual no paso mucho tiempo en zonas inseguras, e inmediatamente se está cocinando en el mismo proceso. Entonces esto también sería correcto. Si la pieza es muy grande, se empieza a dificultar esto, porque va a tardar mucho todo el tiempo de la cocción, de la descongelación, y ahí tengo ciertos riesgos de que la cocción después no termine de bajarme la carga microbiana adecuadamente. Tengo mayor riesgo. Así que si la pieza es grande, esto no es recomendable. Después, el microondas, que también es una forma de descongelar, tenemos que tener cuidado, porque vieron que el microondas tiende a calentar ciertas partes. Entonces, también me puede pasar lo mismo, como que se me caliente exteriormente mientras se sigue descongelando la parte central, y entonces ahí estoy dando lugar al desarrollo de microorganismos. Con lo cual lo podemos usar, pero también esto es para después inmediatamente cocinar. Y también es recomendado en piezas que no sean demasiado grandes. Esta es otra que no es muy recomendable, puede servir también para piezas chiquitas, que es descongelar bajo chorro de agua, ¿no? De agua fría en lo posible, de agua potable. Y lo mismo, ¿no? Si las piezas son muy grandes, se va a tardar mucho en descongelar, y el tiempo y temperaturas intermedias no son recomendadas, por lo tanto, en la superficie nos va a haber mucha multiplicación. Además, obviamente por un tema ambiental se derrocha mucha agua. ¿La podemos usar? Sí, para piezas que sean muy chiquitas y también que inmediatamente las vayamos a cocinar. Bueno, o sea que, en resumen de las formas de descongelar un alimento, lo ideal es pasarlo a la heladera, a la zona baja, y hacerlo con suficiente antelación. Y siempre después cocinar inmediatamente. Después, otro tema importante es este, ¿no? Que es mantener la cadena de frío. Justamente la cadena de frío quiere decir que el alimento, en todas las etapas, se mantenga a una temperatura de refrigeración adecuada, en el transporte, en la recepción, en el almacenamiento, en la manipulación y en la exposición y venta. Siempre, si un alimento, por ejemplo, es un producto congelado, tiene que sostenerse la temperatura en toda esta cadena, cosa que algunas veces no ocurre. Por ejemplo, acá tenemos en el transporte, fíjense, esto, un desastre, ¿no? Estos productos, hay fiambres y demás, en un camión así, sin refrigeración, probablemente al rayo del sol. Esta foto la saqué yo en un supermercado, por eso no son cosas que no ocurran. Si ustedes empiezan a agudizar el ojo y a mirar, van a ver que cotidianamente se ven estas cuestiones, ¿no? Esto era una cinta que, está todo mal, digamos, ¿no? Porque fíjense, este alimento, ¿qué pasó? Hubo alguna devolución, el cliente no se lo llevó, entonces lo apartaron, lo apoyaron en el piso y quedó ahí sin refrigeración. Es un queso, ¿no? Bueno, otra cuestión importante es a veces la temperatura de las heladeras, con mostrador muchas veces, las de los supermercados. Fíjense acá un producto que está a 18 grados, ¿sí? O sea que las temperaturas también donde se almacenan los productos refrigerados tienen que ser las adecuadas. Y acá otra, esta seguramente alguno la vio también, ¿no? Cuando se entrega la leche por la mañana, yo acá cerca lo veo bastante seguido, y se dejan los cajones de leche fresca, porque son larga vida. Bueno, igualmente, a ver, acá hay leche larga vida, que está bien, por ahí no necesita frío como la que está acá en el cajón, pero miren lo que es esto, ¿no? O sea, además la mugre de este lugar. Así que bueno, todas estas cuestiones, no.
no corresponden. Bueno, Sí, otra en uno cuestión, de los comentarios, Carlos, normal que vienen con la caja abierta, con el empleado dentro, los camiones, ¿no? De lácteos, vienen con la caja abierta y con los empleados claro, armando los pedidos. claro, para ser más rápido, todas estas cuestiones suelen ser, bueno, aparte de por, no sé, una falta de conocimiento, algunas veces yo creo que en esta, por ejemplo, la del supermercado, tiene que haber algún protocolo más seguro, porque era una cadena grande de supermercados, pero por hacer rápido o por falta de personal o por falta de considerar la situación, se terminan haciendo las cosas medio así. Y lo mismo cuando vemos los camiones que van, es cierto, con las puertas abiertas, por hacer rápido, eh, no sé, por ganar tiempo, y bueno, terminan con un riesgo, ¿no? Corriendo ese riesgo. Bueno, también hay que tener en cuenta la conservación de la cadena de frío cuando hacemos las compras. Generalmente a veces los supermercados ya tienen como un diseño tal que si uno hace como un recorrido, vamos a ver que lo último que se compra van a ser los refrigerados. Primero deberíamos comprar productos como los de limpieza y perfumería, después alimentos no perecederos, harina, fideo, arroz, esas cosas. Después los frescos, como frutas, verduras. Y por último, los alimentos refrigerados, ¿no? Y ahí tener en cuenta, en general también los supermercados, por ejemplo, tienen mecanismos para que uno los pueda embolsar y evitar que se contacten con otros productos. Cuidado ahí también con las manos cuando agarramos productos que pueden estar contaminados, porque si bien em, por ejemplo, un alimento envasado tiene el envase, después guarda porque hay que garantizar también la limpieza de ese envase, o en el caso de las frutas y verduras, una correcta higiene después. Por eso siempre lo que hay que tratar de hacer es evitar en todos los casos cualquier tipo de contaminación. Después, por supuesto, tomaremos todos los recaudos, pero la cuestión es siempre arrancar de materias primas seguras, digamos que tengan baja contaminación inicial. Bueno, también cuando compramos, tenemos que tener en cuenta, estar atentos y hacer algunos controles. Por ejemplo, como decíamos, que las temperaturas de las heladeras sean las adecuadas. Muchas heladeras tienen termómetros, si empiezan a observar van a ver que muchas veces los tienen, deberían tenerlos. Y también a veces un poco, ¿no? Darse cuenta, uno se da cuenta cuando un alimento no está a 5 grados, ¿no? Ya simplemente al tacto muchas veces nos damos cuenta que la temperatura no es adecuada. Entonces tratar de elegir comercios que cumplan con estos cuidados en términos de la conservación de la cadena de frío. También observar en general, porque a veces vemos también cuando están haciendo la reposición, bueno, cuánto tiempo está un producto ahí fuera de la heladera. Y nunca recongelar. Esto lo remarco porque sé que a veces lo hace la gente, que es recongelar un alimento. Por ejemplo, si yo descongelo carne, como veíamos antes, una carne picada, lo que tengo que hacer es cocinarla inmediatamente. No puedo descongelarla, por ejemplo, usar una porción de esa bandeja que tenía congelada y el resto volverlo a congelar. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo ahí es, en cada proceso de descongelar, estoy aumentando la carga, o sea, el alimento va a pasar por temperaturas más altas. Cuando lo vuelvo a congelar, lo que estoy es congelando un alimento que ya tiene una carga inicial más alta. Y recuerden que el frío no mata. Entonces, cuando vuelva a descongelar, la multiplicación de microorganismos me va a generar mucha carga porque ya parto de un alimento más contaminado. Además de que tiene otras cuestiones, recongelar, que ahora vamos a ver. Afecta la calidad de los alimentos, ¿sí? Muchas veces el proceso de congelar un alimento, si bien es muy interesante y muy positivo en términos de conservación, tiende a romper algunas estructuras de esos alimentos, sobre todo dependiendo de cómo se hizo la congelación. En general lo ideal es que sea bien rápida. Si cuanto más lenta es, más se favorece la pérdida de calidad. Porque, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, una carne está formada, sus tejidos están formados por células que cuando se congelan, vieron que el agua ocupa más lugar sólida que líquida. Entonces, cuando se congela el agua, que está dentro de esas células, tiende a romperlas, o por lo menos una parte las va a romper,
y eso hace que se liberen los líquidos que están ahí adentro, que justamente son los que son nutritivos para los microorganismos y favorecen su multiplicación. Entonces, si yo lo hago muchas veces, no solo pierdo estructura, esa carne va a tener otra textura y demás, sino que además estoy favoreciendo mucho la multiplicación microbiana. Bueno, cuando descongelamos, como les decía recién, las partes externas aumentan la temperatura y mientras que el centro sigue congelado. Entonces en el exterior, en la superficie, vamos a tener mucha multiplicación. Lo que sí podemos hacer es, una vez que ya cociné, por ejemplo, descongelé la carne picada, hice un relleno y entonces lo congelo nuevamente, porque ahí, con el proceso de cocción, bajé la carga microbiana y ahí reduzco los riesgos. Bueno, otra cosa que hay que evitar es poner alimentos muy calientes en la heladera. ¿Por qué? Porque yo tengo mi heladera a 5 grados y si le pongo algo que está muy caliente, la temperatura se va a modificar. Y no solamente del que estoy enfriando, ¿no? Sino que el resto de todo el recinto de la heladera, toda la cabina va a adquirir una temperatura mayor. Y eso no es correcto para todo lo que tengo almacenado en la heladera. Además de que, es cierto también, la hacemos trabajar demasiado y eso no es bueno para el equipo. Otra cosa, las heladeras no tienen que estar demasiado cargadas, porque para que se produzca el enfriamiento necesitamos que exista dentro de la cabina de la heladera una circulación de aire frío. Entre los alimentos tiene que estar circulando aire frío para que se enfríen rápidamente. Si yo la lleno, la abarroto de cosas, eso no ocurre y generalmente las temperaturas varían. Otra cuestión, abrir las puertas solo cuando es necesario, ¿no? Tratar de mantener las puertas siempre cerradas. Parecen todas obviedades, pero hay que considerar esto. En los lugares donde trabajan muchas personas, a veces es importante destacar esta necesidad y utilizar cartelería, ¿no? Para garantizar que se tenga presente esto, ¿no? De que las puertas tienen que estar cerradas, porque si yo abro una heladera, bueno, en ese momento perdió esos 5 grados. Seguramente aumenta porque está intercambiando aire con el exterior, que está por ahí a 20 grados. Entonces tenemos que tratar de mantenerlas cerradas. ¿A qué llamamos plaga? Es cuando aparece masiva y repentinamente eh, alguna plaga, como pueden ser ratas, ratones, pájaros, cucarachas, moscas, abejas, algo más o menos como esto. De repente se nos llenó la presentación de plagas. Bueno, ¿y por qué es importante controlar las plagas? Porque como ya hablamos en la clase anterior, las plagas son vectores. ¿Qué quería decir vectores? Un vector es algo que puede transportar microorganismos y contaminar a los alimentos, ¿no? Actúan como un intermediario, digamos, como que va a ser quien deposite ese microorganismo en el alimento. ¿Y cuándo van a aparecer las plagas? Bueno, ya sabemos, ¿no? Van a aparecer cuando encuentren fuentes de alimentación, lugares donde alimentarse, anidar, reproducirse y lugares donde esconderse. Entonces, estas van a ser los factores que van a favorecer que aparezcan las plagas. ¿Cuáles son las fuentes de alimentación de las plagas? Y restos de alimentos, por ejemplo, ahí un terrón de azúcar, una parte, suciedad en general, desechos, la basura, ¿no? Productos vencidos, que pueden incluso tener deterioro capaz que en sus envases, cuando tenemos agua estancada, todo esto va a favorecer la aparición de plagas. ¿Dónde pueden anidar? Bueno, en grietas, ya sabemos, cañerías, ¿no? Lugares así donde puedan generar sus nidos. En lugares como las cajas de luz, estructuras colgantes, ¿no? Sobre todo si no hay mucho movimiento, son estos lugares que quedan ahí, que tienen la plaga encuentra un lugar tranquilo, digamos, donde no los molestan demasiado y se puede esconder. Bueno, cuestiones de este tipo.
¿Dónde van a anidar? Bueno, en desagües, ven en piletas, las cucarachas son tremendas con esto. En espacios que encuentren donde también, donde uno tiene poco acceso, ¿no? Entre equipos, fíjense acá donde tenemos muchas cosas por ahí amontonadas, lugarcitos donde queda ahí un recoveco que no puedo llegar fácilmente con la limpieza. ¿Y cómo van a ingresar? ¿Cuáles son las formas en las que ingresa? Bueno, cuando tiene posibilidad de hacerlo, por ejemplo, cuando tengo alrededor del lugar donde produzco pasto muy alto, terrenos vacíos, baldíos, perdón, instalaciones vecinas que por ahí no tengan cuidado, todo esto favorece el ingreso. Si tenemos agua estancada, a través del agua pueden llegar a aparecer cuestiones de este tipo. ¿Y dónde los podemos encontrar? Bueno, les encantan los depósitos de materia prima, donde obviamente tienen una alta fuente de alimentos, ¿no? Los atraen a veces los olores. En tachos de basura sin tapa, esto ya lo habíamos hablado, siempre con tapa, en las estanterías, zonas de tuberías, todos estos lugares son propicios para la aparición de plagas. En las grietas, agujeros en las paredes, por eso también decíamos la otra vez la importancia de que el espacio esté bien acondicionado, que no tenga este tipo de situaciones que favorecen detrás de las cocinas, heladeras, todos seguramente ya saben, ¿no? Desagües, rejillas, miren, las cañerías. ¿Y por dónde ingresan? Bueno, por aberturas, por ventilación, extractores. Vamos a ver qué cuidados vamos a tener que tener. Todo esto lo estamos mencionando porque sabiendo, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, después aplicamos medidas preventivas. ¿Cómo nos damos cuenta a veces, sin verlas, que pueden estar presentes? Bueno, porque vemos, por ejemplo, nidos, excrementos, en el caso de las ratas estén atentos siempre, porque a veces no las vemos, pero podemos encontrar algunos de estos indicios, plumas, en el caso de pájaros, huevos, daños, ¿no? Vemos algo que está mordido, pisadas, bueno, pelos, encontramos los caminitos, en el caso de las hormigas, madrigueras, etc. Bueno, con todo esto que estábamos repasando recién, tenemos que tener en cuenta que para poder controlar a las plagas, existen dos formas, o están clasificadas las metodologías en dos tipos. Control de tipo no químico y control de tipo químico. Y ahí tenemos un poco a grandes rasgos, ¿no? No químico, por ejemplo, las acciones de higiene, y químico, bueno, ya tengo que aplicar algún producto. Control no químico, ¿en qué consiste? Y bueno, limpiar restos de comidas y bebidas. Moni, Sí, hay una pregunta en el chat que dice que los sí. excrementos de las ratas son similares a los de las lagartijas que no suelen considerarse como plagas, o me equivoco, pone. La verdad Tal vez no sea. que las lagartijas en general no tienen, o sea, no están interesadas, digamos, en andar arriba de la comida, y tampoco en general dentro de la vivienda. Nosotros consideramos plagas aquellas que pueden afectarnos la calidad microbiológica del alimento. Obviamente, sí, a ver, si vos tenés una lagartija que anduvo por ahí y te anda arriba de la comida, sería un problema también, ¿no? No, no es correcto. Ningún animal tiene que estar en la cocina o en un lugar donde se procesan o se acumulan alimentos. Pero no son combatibles. Diría que las lagartijas en realidad ambientalmente pienso, sin ser experta, que son un control, porque se alimentan inclusive de cucarachas, ¿sí? Así que sí, Pero de obviamente, hecho, si sí, ves excrementos, el excremento ya es una contaminación, entonces por eso debes tenerlas lejos del lugar de producción. claro. Eh, pero bueno, sí, son cuestiones diferentes, ¿no? No es lo mismo una rata que una lagartija. Dentro de los espacios donde uno elabora y procesa alimentos no debe haber ninguna de las dos, ni una ni otra. Bueno, y sí, obviamente tenemos que, para cuando se quiere combatir una plaga es importante saber cuál es. Entonces, sí, sacarnos la duda, digamos, si es una rata o si la lagartija tiene
Creo que no es tan parecida, no lo sé, la verdad, si el excremento de la lagartija es tan parecido al de la rata. Pero sí, por supuesto, hacer una evaluación de cuál es, si tengo una plaga con roedores o si lo que tengo son lagartijas, bueno, por ahí las medidas de control van a ser distintas, pero nunca tienen que estar en el lugar productivo. Bien, entonces decíamos, las medidas de control no químico, limpiar los restos de comida y bebida, limpiar grasa retenida en las cocinas, higiene, ¿no? Barrer los suelos en todas las partes, ¿no? Debajo de las mesadas, especialmente cerca de las paredes, donde puede quedar acumulado, donde es más difícil alcanzar y limpiar, tenemos que tener mayor precaución. Después, limpiar con cierta periodicidad desagües, controlar que no quede agua estancada, ¿no? Recuerden que esa también es una necesidad que tienen las plagas, el acceso al agua. Entonces, le vamos sacando, le vamos restringiendo lo que necesita para aparecer y multiplicarse. Bueno, siempre el tema de los trapos, los repasadores, delantales, servilletas, manteles sucios, todo eso también no debe quedar, sobre todo a veces a la noche, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, las cucarachas hacen de las suyas, ¿no? Muchos de estas plagas tienen hábitos nocturnos, entonces a veces evitar que en esos momentos donde salen a comer encuentren qué comer. Entonces siempre lavar los elementos de tela con mucha frecuencia. Los cestos de basura, mantenerlos siempre cerrados y la basura tirarla diariamente. También cerca de la cocina no tener depósitos de este estilo, ¿ven? Que están como muy abarrotados. Siempre mantener la higiene lógica, ¿no? También los espacios que están alrededor, dijimos que el tema del pasto alto les da posibilidad de esconderse y de aparecer, entonces siempre mantener los espacios limpios y con pasto corto. Bueno, también en el almacenamiento hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, no guardar en cajas de cartón, en el suelo, ¿no? Porque eso, ya lo vimos la otra vez, ¿no? Siempre tienen que estar sobre tarimas y en lo posible son estantes de alambre, ¿no? Algo que también dificulta a veces el movimiento de la plaga. A veces estos que son de alambre como con tejidos pueden llegar a ser útiles, nunca en el piso. em, sino usar estanterías de este estilo a 20 centímetros del suelo y si en lo posible también separadas de la pared a 20 centímetros. Si fueran, hay otras, como les decía recién, que en lugar de tener el estante así liso, tienen como alambre. Esas también pueden llegar a ser útiles para evitar o para dificultarle por lo menos a la plaga el tránsito. Otra cuestión es mantener siempre cerradas las puertas exteriores, y acá vamos un poco a lo de la lagartija también, ¿no es cierto? La idea es que no pueda ingresar en los lugares productivos, ni la rata, ni la mosca, ni ningún otro animal. Utilizar mosquiteros para las aberturas que dan al exterior. Esta es una de las cosas que les controlan a las pupas, deben tener mosquiteros en todas las aberturas. Colocar burletes debajo de las puertas, es otro punto por el cual pueden ingresar. También tengan en cuenta, vieron que una de las plagas que estamos viendo son los pájaros. Entonces, saben, suelen entrar los pájaros por los extractores. Entonces, también a los extractores es conveniente a veces ponerles alguna malla metálica para evitar que puedan entrar pájaros. Bueno, con el tipo de luces, también a veces las luces amarillas atraen un poco menos a los insectos, es una posibilidad, reemplazar blancas por más amarillas. Usar trampas es otra forma de control no químico. Nos permiten hacer un seguimiento, a veces de identificación de la plaga. Algunos ejemplos de trampas son la utilización del uso ultravioleta, vieron que usan por ejemplo las carnicerías, o los dispositivos que sirven para la captura de los roedores. Este tipo de control también es de tipo no químico, ¿no? Y hay que controlarlo con cierta frecuencia. También es importante
sellar estos lugares donde pueden habitar, las grietas, las rendijitas, si tenemos cañerías o estructuras en mal estado, repararlas, de manera de evitar la presencia de plagas. Bueno, y después, el control químico se aplica solo cuando el control no químico no es efectivo, digamos, ¿no? La idea es que lo primero que hay que hacer siempre es trabajar sobre el control no químico. O sea, el control químico queda para una situación que ya empieza a ser más complicada. Y consiste justamente en la utilización de insecticidas, raticidas, etc. Como ya saben, este tipo de sustancias no son inocuas y algunas, inclusive en dosis muy bajas, pueden ser complicadas para la salud y para el medio ambiente. Bueno, cuando nosotros utilizamos alguno de estos productos, tenemos que tener en cuenta que pueden terminar en nuestras ropas, en los utensilios, contaminar el agua y finalmente terminar también en un alimento. Así que bueno, es como algo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Por eso, lo ideal en términos de control químico es que lo hagan personas especializadas, ¿no? Hay empresas, de hecho las empresas productoras de alimentos tienen que tener una empresa que haga el control químico de plagas. Nosotros podemos, cuando estamos en una situación doméstica o en una producción muy chiquita, sí tener realizar alguna parte del control químico, pero con muchas precauciones. Bueno, lo que les decía antes, no solamente lo vamos a aplicar si no logramos controlar la plaga de manera no química. Bueno, nunca tenemos que aplicar plaguicidas en los lugares donde se procesan los alimentos, ¿no? O en todo caso, si esto se va a hacer, habrá que garantizar de que ese producto sea suficientemente descartado e inactivado luego de que se vuelva a utilizar el espacio. En esto son expertos las personas que se dedican a ese trabajo. Y el plaguicida es tan complicado, digamos, que durante toda su vida, digamos, se requieren muchísimos cuidados, ¿no? Cuando se lo compra, cuando se lo almacena, cuando se lo transporta, se lo deposita, cuando se lo usa, cuando se lo descarta. O sea, siempre el uso de algún producto para control químico de plagas es un producto crítico respecto de los cuidados, y esos cuidados hay que tenerlos en todas las instancias que impliquen a ese producto. Entonces, es recomendable siempre su uso por personas capacitadas y este cuidado en todas las etapas. Esto nunca lo tenemos que hacer, ¿no? También es una obviedad, o sea que yo no puedo guardar productos químicos al lado de las galletitas, al lado de los platos, al lado de elementos que voy a utilizar para cocinar. No, esto claramente no. Bueno, vamos a ver ahora algunas dentro de los productos que podemos manejar a nivel doméstico o a nivel de una producción muy chiquita, algunos cuidados que tenemos que tener. Primero, leer las etiquetas. Eso es algo fundamental. Se ajusta este producto a estas necesidades, son claras las instrucciones de uso. Así que leer las etiquetas implica que el producto tenga una etiqueta, ¿sí? Ojo con los productos que se venden que no tienen ningún tipo de aprobación ni autorización, porque estamos asumiendo un riesgo muy grande al utilizar esos productos. El otro día también lo decíamos, incluso con los productos de limpieza. O sea, yo compro una lavandina suelta, la verdad es que no sé si tiene 25 gramos de cloro por litro, si tiene 55. Lo mismo si voy y compro ese polvo chino que venden para las cucarachas, que dice que es muy efectivo, pero nadie tiene idea qué es eso. Entonces, hay que ser responsables con el uso de este tipo de productos que son riesgosos. Entonces, siempre comprar productos que en principio estén autorizados, ¿no?
tienen que ser autorizados por la ANMAT. Van a ver que esos productos tienen un numerito, que es el Registro Nacional del Establecimiento, un RNE. Tiene otro número que es RNPUD o TI número, no, cuando están en trámite, que es el Registro Nacional de Producto de Uso Doméstico o que está en trámite interno, lo que me garantiza que eso tiene algún tipo de control. Además tienen que tener un número de lote y una fecha de vencimiento. No tenemos que comprar si dice. Fíjense, yo la otra vez vi un producto que, o sea, lo venden a veces hasta como venta libre y no. Si el producto dice en la etiqueta prohibida su venta libre, quiere decir que eso no es para que lo usemos una persona que no es experta en el uso de un producto para control de plagas. Si dice venta y uso profesional / industrial, también ese no es un producto para que lo use una persona que no tiene suficiente capacitación. Tiene que ser usado por un experto. Si tienen que elegir entre productos similares, ¿no? Que sí sean de venta libre, que sí los podamos usar quienes no somos expertos, busquen siempre elegir envases que sean más seguros, ¿no? Sobre todo el tema de la tapa. Hay temas con las tapas de estos envases que tienen que ver con la presencia, por ejemplo, de niños, ¿no? Que no sean fáciles de abrir, que requieran alguna capacidad, alguna habilidad para abrirlo que restrinja su uso por personas que no deban hacerlo. Bueno, los raticidas que son líquidos o en pastas están directamente prohibidos, o sea que eso no lo podemos utilizar. De hecho, bueno, van a ver que no tienen los datos correspondientes. Sí están autorizados los raticidas estos típicos que vienen en granos o pellet coloreados, pero ya lo hablamos en la otra clase, ¿no? Aunque sean de uso legal, aunque los podamos usar en forma doméstica, algunos de ellos tienen sustancias tóxicas y el gran problema que pueden ser confundidos por animales y por niños y animales, ¿no? Las mascotas muchas veces, con una golosina o con algo rico y consumirlos, ingerirlos y terminar en una grave intoxicación. Entonces siempre tomar muchas precauciones con este tipo de productos. La verdad que he visto muchas veces, si ustedes empiezan a observar, van a ver, a veces hasta en los lugares públicos, lo he visto hasta en algún hospital, mal uso de estos productos. Bueno, este tipo, ¿no? De producto. Si hubiese una intoxicación, siempre tienen que ver que en la etiqueta aparecen las precauciones de socorro. Por eso es importante, insistimos, ¿no? Con que usar productos que aunque sean un poco más caros, tengan una autorización, o sea, tenga yo una garantía respecto de que ese producto lo puedo usar. Entonces, si en caso de intoxicación tengo que tener el producto, leer las precauciones tienen que estar, ¿no? En caso de socorro, y seguirlas, buscarlas y seguirlas al pie de la letra. Muchas veces cuando hay una intoxicación mismo en el lugar donde vamos a tratar a la persona, si les llevamos a auxiliar a algún hospital, a algún centro de toxicología, les van a pedir justamente la etiqueta. Eso es algo muy útil para poder hacer un tratamiento también. Las enfermedades transmitidas por alimentos las solemos resumir, digamos, con esta sigla, ETAs, y son justamente aquellas que son causadas por el consumo de alimentos contaminados. Vamos a ver algunos datos para que ustedes tomen relevancia de lo que representan estas enfermedades. Hay más de 200 enfermedades que se transmiten a través de los alimentos. Al año mueren aproximadamente 1,8 millones de personas por este tipo de enfermedades diarreicas, ¿no? Que pueden atribuirse a la ingesta de estos alimentos o agua que han sido contaminados. Y lo importante es que justamente todo lo que venimos viendo, que si nosotros tomamos recaudos, si nosotros cumplimos con las 5 claves de la inocuidad alimentaria correctamente, podemos evitar este problema.
es un problema que no solamente afecta a los países pobres, a los países menos desarrollados, sino que afecta a todos los países, ¿no? Representa una carga para el sistema de salud, porque tenemos que estar gastando recursos, los estados tienen que invertir recursos en atender a los problemas que generan estas enfermedades, ¿no? Que son totalmente evitables. Hay que tener en cuenta que seguramente todos ustedes en algún momento de su vida han tenido, ¿no? Alguna de estas enfermedades. Muchas veces ni siquiera vamos al médico porque nos generan una diarrea, un día de vómitos y se nos pasan. Pero hay grupos, como son los lactantes, los niños pequeños, las personas mayores, que son mucho más susceptibles. Entonces, lo que a otra persona le genera estar un día incómodo, con diarrea, con vómitos, a una persona de estos grupos más vulnerables le puede representar la muerte. Por eso tenemos que ser muy responsables quienes manipulamos alimentos. En algunos países se crea un círculo vicioso, ¿no? Entre la diarrea y la malnutrición, o sea, cuando es muy frecuente la aparición de este tipo de enfermedades, conllevan también a la malnutrición. Y por supuesto perjudican no solamente a la salud de la población, sino que también a la economía y con ello el desarrollo de los países y al comercio internacional, ¿no? Porque es un requisito, o debería ser un requisito, eh, la inocuidad alimentaria. Entonces, si no podemos garantizarlo, va a traer un problema. Bueno, entonces, por lo anterior, vemos que es bastante importante entender en qué consisten y sobre todo cómo prevenir las setas, lo cual ya estuvimos hablando bastante, pero creo que tener algunos datos más, justamente como les decía, nos sirve para tomar más conciencia de estas enfermedades. Los tipos más comunes de enfermedades transmitidas por alimentos son las intoxicaciones, las infecciones y las toxoinfecciones. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos tres términos. Una intoxicación se produce cuando consumimos un alimento que está contaminado con alguna sustancia tóxica. Por ejemplo, como veíamos recién, un pesticida, algún agroquímico podría ser. También hay alimentos que generan algunas toxinas que son propias, ¿sí? Por ejemplo, algunas variedades de zapallitos verdes pueden tener ciertas toxinas. Y también hay algunas bacterias que generan toxinas cuando desarrollan en el alimento. Y esta nos puede generar la intoxicación. También, no solo bacterias, sino en este caso, miren, esos granos de choclo con moho, los hongos suelen generar, algunos de ellos en realidad, unas toxinas que se conocen como micotoxinas, que son muy complicadas para la salud. Bueno, la infección se considera y se produce cuando consumimos el alimento con las bacterias que son las que nos van a causar la enfermedad. No solo bacterias, ¿no? Bacterias, virus, cualquier microorganismo capaz de causarnos la enfermedad. O sea, la diferencia hasta ahora entre la intoxicación es que consumo una toxina. En cambio, en la infección estoy consumiendo el germen que me va a generar la enfermedad. Podría ser bacteria, virus, hongos o algún parásito. Y la toxoinfección se produce cuando consumimos un alimento que tiene microorganismos que dentro de nuestro organismo puede liberar toxinas. O sea, en el caso de la intoxicación, es cuando la toxina se generó, quedó en el alimento y yo me la como con el alimento. En cambio, la toxoinfección es cuando el germen, la bacteria o el virus me genera una toxina dentro del organismo. Bueno, en cuanto a este tipo de infecciones e intoxicaciones, tenemos tres cuestiones importantes, ¿no? Críticas para que se desarrolle la enfermedad. Es la presencia del contaminante, la temperatura y el tiempo. Todo más o menos lo que estuvimos viendo, ¿no? Estas cuestiones, cuando hablamos
no de por ahí la intoxicación causada porque me cayó un pesticida, un contaminante químico en el alimento, sino las intoxicaciones o las infecciones que se generan asociadas, digamos, a microorganismos. Entonces acá tenemos que tener en cuenta estas tres cuestiones: que esté ese microorganismo, ese agente, darle temperatura y darle tiempo suficiente para la multiplicación y por lo tanto la enfermedad. Algunos datos interesantes. Miren esto. Los microorganismos tienen un tamaño tan pequeñito, ya vimos que había que verlos con microscopios, y en algunos casos ni siquiera con un microscopio común se pueden ver, que hace falta 1.000.000 de microorganismos de una bacteria tipo, digamos, o sea, 1.000.000 de microorganismos ocupan el espacio de una cabeza de alfiler. Imagínense lo pequeñitos que son, ¿no? Otro dato. Esto también lo habíamos comentado anteriormente, algunas bacterias para generarnos problemas tienen que estar en mucha cantidad, ¿no? Esto suele ser muy frecuente. Pero hay otras bacterias que en cantidades mínimas, de unas pocas, también nos pueden generar problemas. Entonces, por eso los recaudos tienen que ser siempre extremos. Bueno, el tiempo. Una bacteria puede duplicarse en, por ejemplo, 15 minutos, o sea que duplicar su cantidad en solo 15 minutos. Y este tipo de bacterias, en 6 horas, si yo parto de una bacteria, puedo alcanzar 16 millones de microorganismos, ¿sí? O sea, fíjense como en un corto periodo de tiempo, esta cuestión que tienen las bacterias de multiplicarse exponencialmente, pueden hacer que en un corto periodo de tiempo, a una temperatura y condiciones suficientes, yo llegue a un número elevadísimo de microorganismos. Por eso, todo esto que veníamos diciendo, ¿no? Congelar, descongelar, el tiempo que permanece un alimento a temperatura ambiente, eh, todos esos riesgos hay que bajarlos por estas características que tienen los microorganismos. Esto sería algo así, ¿no? En un minuto se duplica, en 15 minutos más se va a volver a duplicar y en 5 horas llego a ese número infernal de microorganismos, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, tener mucho cuidado con el tema de las temperaturas y el tiempo que permanece el alimento a cada temperatura. Disculpen que sea redundante, pero la idea es que esto les quede como muy claro, ¿no? Siempre por debajo de 5 grados, las bacterias están multiplicándose, pero muy baja tasa, cuanto más frío, más bajo. Por encima de los 60, 65, se empiezan los tratamientos térmicos a destruir las bacterias, y la zona media es donde se van a multiplicar más rápidamente. En particular, a las temperaturas de 36, 37 grados. Entonces, tenemos que evitar justo esas temperaturas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de las setas? Ya también muchos los conocen, ¿no es cierto? Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, dolores en las articulaciones. Estos son los más comunes. Ahora vamos a ver, cuando vayamos desarrollando cada una de ellas, que algunas tienen ciertas particularidades, ¿no? Algunos síntomas a veces más complicados. Bueno, vamos a ver los dos ciclos, digamos, que son frecuentes en términos de la contaminación de los alimentos. Uno se denomina ciclo fecal corto. ¿En qué consiste? Bueno, cuando una persona que tiene una enfermedad transmitida por alimentos va al baño, no se lava correctamente las manos, manipula alimentos y se contamina el alimento, que termina enfermando a otras personas. Es decir, directamente la persona transmitió esa bacteria. Y bueno, entonces terminamos con un problema. Y después también hay ciclo fecal oral largo. ¿Qué sería esto? Cuando se consume, lo que está contaminado es el agua, ¿no? Y con materia fecal, por ejemplo, cuando se tiran desechos cloacales a alguna red de agua, o cuando, por ejemplo, se usa agua de un pozo que está pinchado. ¿Vieron cuando hay una práctica horrible que es que se pinchan
los pozos ciegos para que no se llenen, entonces se contaminan las napas, y si uno consume después de esa agua con una perforación, tiene materia fecal, entonces terminó también, por ejemplo, si lavo unas frutas, hortalizas, o lo uso para cualquier otra preparación que no tenga suficiente cocción, termino contaminando un alimento, lo consumo y terminamos con la enfermedad también. Hay muchas formas por las cuales se puede contaminar el agua, esa es una de las posibles, ¿no? Pero cuando no tenemos agua potable, ¿se acuerdan que era uno de los requisitos? Una de las 5 claves era el consumo de materias primas seguras y agua segura. El agua segura era que sea potable el agua, justamente que no tenga ningún tipo de contaminación de este tipo. Vieron también otro caso que me acuerdo ahora, cuando uno va a lugares como Córdoba, San Luis, vieron que le dicen no hay que tomar el agua de los arroyos, porque ahí ¿qué es lo que pasa? Que aguas arriba, a veces los animales de pastoreo y demás, hacen sus necesidades, el agua se contamina, y por más que uno la vea transparente, linda, fresca, esa agua está contaminada. Bueno, acá un poco la representación de lo que decíamos recién, ¿no es cierto? A veces a través de las manos, o cuando directamente se utiliza un agua contaminada o se la bebe directamente, bueno, ahí podemos terminar por uno u otro camino generando enfermedad. Bueno, y ahora sí vamos a ver algunos, vistas estas generalidades, vamos a adentrarnos en algunas de las enfermedades más comunes, más frecuentes. Vamos a ver algunas a modo de ejemplo, porque hay muchísimas, vieron que eran como 200, pero vamos a trabajar sobre algunas de ellas. Esta seguramente la oyeron nombrar, ¿no? La salmonela, que es una enfermedad que, la salmonela genera una enfermedad que se conoce como salmonelosis, y estos son un poco los productos más frecuentemente involucrados en esta enfermedad. Es importante porque causa alrededor del 70% de las enfermedades de origen alimentario registradas, ¿sí? O sea, es una enfermedad que tiene mucha frecuencia, por eso la vamos a ver como para tener en cuenta las características que tiene. Como les decía antes, seguramente que muchos de ustedes hayan tenido por ahí alguna salmonelosis y la pasamos, ¿no? Qué sé yo, tuvimos unos días complicados y pasamos la enfermedad. Pero en personas, en niños, en personas ancianas, a veces resultan mortales, ¿no? Mortales, o pueden también generar algunos problemas de tipo más crónicos. Bueno, ¿dónde están las salmonelas? ¿Cuál es su reservorio, no? Los animales domésticos y de corral, por eso que dijimos, cuando estamos cocinando, en los lugares donde se procesan alimentos, no debe haber presencia de animales. Bueno, no solo de los domésticos, sino también el ganado, las aves de corral, los roedores. Entonces acá también, porque tenemos que tener control de plagas, vamos conectando todo lo que estamos viendo, ¿no? Perros, gatos, tortugas, iguanas. Hoy decían, ¿qué decían? Iguanas no, lagartijas, bueno, también, por eso tampoco tienen que estar en la cocina. ¿Y dónde se encuentra la bacteria? Bueno, la bacteria, como ven ahí, está en el intestino del hombre y en el intestino de los animales. O sea, ahí es un lugar donde puede reservarse. No solo reservarse, sino también multiplicarse, y por lo tanto en la materia fecal la vamos a estar eliminando. También, al estar presente en la materia fecal, termina como un contaminante en las plumas, por ejemplo, los bebederos, los comederos, los baños, la materia fecal que está rodeando a la cáscara del huevo. La materia fecal siempre tengan presente, de cualquier animal que sea, que tiene una muy alta contaminación. En general, ¿no? Bueno, como decíamos recién, en la superficie de los huevos, la pueden llevar en la piel, las patas, las ratas, ratones, moscas, ¿no? Dijimos que eran vectores. Y bueno, y finalmente transmitirse por esta vía fecal oral, de ciclo corto o largo, ¿no? Pero termina desde la materia fecal contaminando por alguna de los dos ciclos al alimento.
¿Cuáles son los alimentos entonces riesgosos? Tenemos los más frecuentemente involucrados en este tipo de contaminación, el pollo, los huevos, las carnes, ¿no? Por esto que decíamos recién, por su origen, porque están en la materia fecal del ganado también. La leche sin pasteurizar, las frutas o vegetales mal lavados, ¿sí? Porque pueden también estar contaminados desde su origen por el ambiente. Los platos que ya están preparados, ven acá cremas, por ejemplo, productos a base de huevo, de pollo, que no se hayan cocinado correctamente. Por eso volvemos siempre, o sea, si nosotros cumplimentamos correctamente con las 5 claves y el alimento viene de una materia prima segura, lo cocino adecuadamente, bueno, no voy a tener un problema con salmonela. Bueno, este tipo de alimentos, sobre todo los que tienen mucho procesamiento, donde nosotros tenemos mucha intervención, muchos ingredientes, ¿no? Bueno, muchos casos de salmonelosis son producto de los sándwiches de miga, por ejemplo, estos productos que tienen mayonesa. Y acá, ¿se acuerdan que la otra vez también hablamos de que en algunos casos convienen más los productos procesados que los caseros, ¿no? La mayonesa es un producto de ese tipo, porque el producto procesado tiene una pasteurización que garantiza y un control que garantiza la ausencia de este patógeno. Bueno, fíjense acá, ¿no? Los huevos cuando no están, dijimos que el huevo es seguro cuando está correctamente coagulado, la yema y la clara. Entonces, este tipo de preparaciones que tienen por ejemplo, una tortilla que se dice babé, ¿no? Como que queda poco cocida, bueno, es complicado, ¿m? Es complicado. O estas cuestiones, ¿no? Los huevos rellenos, que no se pueden hacer, pero tenemos que tener muchos cuidados y muchas garantías para asegurar de que no nos traigan un problema, ¿no? Cuidar la cadena de frío, cuidar todo lo que estuvimos viendo. Bueno, fíjense acá, también para integrar lo que venimos viendo. Estas son las temperaturas en las cuales desarrolla la salmonela. Piensen que desarrolla en nuestro intestino, entonces las temperaturas a las cuales puede desarrollar óptimas están entre los 35 y los 43 grados. Zona de peligro, todo lo que estamos viendo, ¿no? Fíjense, estamos dentro de la zona de peligro. O sea, si yo tengo un alimento que tiene una cierta carga y lo mantengo por debajo de 5 grados, bueno, la multiplicación de este microorganismo va a ser muy baja. Si permanece un día de verano, mucho tiempo fuera de la heladera, tengo una multiplicación muy alta y eso puede conllevar a la enfermedad, porque justamente en este caso esta bacteria sí necesita niveles altos de microorganismos para generar la enfermedad. Bueno, las medidas preventivas justamente tienen que ver con minimizar su proliferación, ¿sí? ¿Y cómo lo logramos? Ya lo saben, con las 5 claves de la inocuidad alimentaria, ¿no? Limpieza, materias primas seguras, evitar contaminación cruzada, cocinar los alimentos, que todas las partes del alimento alcancen los 70 grados, tener en cuenta las cuestiones que estuvimos viendo, si es posible usar termómetros, y después, una vez que está todo eso hecho, también mantener a los alimentos, o a las materias primas también, fuera de la zona de peligro. Bueno, vamos a ver esta otra bacteria, el Staphylococcus aureus, que tiene otras particularidades. Esta se encuentra fundamentalmente en la nariz, en la garganta y en las manos de las personas sanas, ¿sí? De hecho, se utiliza, es un indicador cuando se hacen controles en las plantas, por ejemplo, procesadoras de alimentos, es un control de la conducta de los manipuladores, ¿sí? Porque una alta presencia representa una mala manipulación, una mala conducta del manipulador. No sé, por ejemplo, si está en las fauces de las personas y está tosiendo acá arriba, bueno, ya, me quedó con estafilococos, ¿no? Así que bueno, es una bacteria que tiene sus características. También se presenta en las lastimaduras, en los granos purulentos, cuando están con pus. También vimos cuestiones relacionadas a todo esto, ¿no? Cuando nosotros cocinamos, dijimos, bueno, que había que tener ciertos cuidados, idealmente, es requisito, cuando se procesan alimentos
no en la casa, por ahí uno no lo hace, pero lo correcto sería también usar un barbijo de forma adecuada. Y siempre que hay lastimaduras y granos y demás, todas las precauciones que ya vimos en las clases anteriores. Bueno, un tema importante es que el lavado de manos no lo elimina totalmente, ¿sí? Siempre queda algún estafilococo ahí dando vueltas. Entonces tiene que ser frecuente este lavado para siempre bajar bastante la carga y en lo posible también utilizar, no en lo posible, deberíamos utilizar luego algún desinfectante, por ejemplo, alcohol 70. El estafilococos es una de esas bacterias que cuando se multiplica produce una toxina, ¿sí? La cocción destruye al microorganismo, pero no a la toxina. Es decir, si yo tengo un alimento muy contaminado con estafilococos y lo cocino, mato al microorganismo, pero la toxina que puede generar el problema va a estar presente. Por eso, de nuevo, hilamos con lo anterior, la idea todo el tiempo es que no tener una cantidad grande del microorganismo. El calor es verdad que los elimina, los microorganismos, pero puedo tener situaciones de este tipo donde tenga un problema igual, porque estaba presente esa toxina. Este sería más o menos lo que pasa. Acá, imagínense que lo marroncito es la bacteria y lo celestito es la toxina. Cuando yo caliento, aunque lo haga a una temperatura adecuada, inactivo a los microorganismos, digamos que los elimino, pero la toxina va a estar presente, ¿no? Esto, por supuesto, se va a asociar a una cadena o sea, cuando hay una enfermedad de este tipo, casi siempre hubo cosas, errores bastante constantes y graves, ¿no? Que llevan a esa situación de luego la intoxicación. Entonces, las medidas preventivas, por supuesto, son las 5 claves de la inocuidad alimentaria. Ahora vamos a mencionar algunas en particular, que ya las saben, pero las vamos a recordar. Mantener un buen nivel de higiene personal, mucho lavado de manos, es muy importante, y desinfección también. El uso de barbijo es correcto y recomendable porque justamente esta bacteria se aloja en las vías respiratorias. Bueno, y como decíamos, lavado frecuente de las manos. Otra cosa, manipular el alimento lo menos posible, ¿sí? Evitar el contacto manual. Una vez que el alimento está procesado, lo que uno debe hacer siempre es manejarse con pinzas, no tocarlos con las manos, digamos, no servirlos con las manos, sino que lo correcto es tener utensilios que estén en buen estado de higiene y manipularlos. Por ejemplo, imagínense un lugar donde se sirven comidas. Bueno, siempre utilizar utensilios adecuados. Siempre esto, ¿no? Evitar tocarse la cara, las mucosas, con las manos o con el guante, que ya hablamos que el guante no era demasiado recomendado, es preferible no utilizarlos y utilizar y hacer un frecuente lavado de las manos. Las heridas, también lo vimos esto en la clase anterior, siempre tienen que estar cubiertas con apósitos y apósitos que sean impermeables y tomando medidas para evitar que los mismos se desprendan y se pierdan en el alimento. Ese era uno de los casos en los cuales podía ser conveniente utilizar un guante por encima en esa mano, por ahí si está lastimada, pero el guante tener en consideración de también higienizarlo. Utilizar barbijo es otra medida recomendable, ¿no? ¿Qué otras cosas? No usar los dedos para probar los alimentos durante la elaboración. Acá seguro que enganché alguno, ¿no? No utilizar los dedos. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Y estamos llevando con la mano microorganismos que están en la boca al alimento. Siempre cuando nosotros probamos, por ejemplo, probamos con una cucharita, si lo vamos a volver a probar, la tenemos que inmediatamente lavar y desinfectar, ¿no? Si la voy a volver a usar. No usar, porque al final si no es lo mismo, o sea,
Si reemplazo el dedo por la cuchara y la meto varias veces en la comida, estoy generando el mismo efecto de contaminación. Bueno, ¿qué otra cosa? Siempre conservar los alimentos por debajo de 5 grados en refrigeración, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces a otro microorganismo que es el Clostridium perfringens. Antes ven que, antes de seguir con esto, ven cómo hay algunas particularidades de los microorganismos, ¿no? O sea, por eso me interesa ir viendo algunas cositas, simplemente para que fijen más este concepto de los cuidados que necesitamos. Bueno, el Clostridium perfringens es una bacteria que también es muy importante tenerla en cuenta porque aproximadamente el 20% de los casos de intoxicación alimentaria se deben a este microorganismo. Y tiene algunas particularidades. Ahí ven en el dibujito que tiene como un escudo protector, ¿no? Es una bacteria anaeróbica. La semana pasada vimos que había bacterias que necesitaban oxígeno para crecer y que había otras que eran anaeróbicas. Dentro de las anaeróbicas son las que pueden crecer en ausencia de oxígeno. Algunas son anaerobias facultativas, quiere decir que a veces crecen si tiene oxígeno, crece con oxígeno, y si no lo tiene, también puede desarrollarse. Y otras son estrictas, otras solamente crecen en ausencia de oxígeno. Y esta bacteria forma lo que se conoce como esporos. ¿Qué sería un esporo? Es una forma muy resistente que le permite crecer no crecer, sino resistir a condiciones muy adversas, ¿sí? Es como si la bacteria pudiera colocar en un paquetito muy resistente lo que necesita para luego multiplicarse, ¿no? Entonces eso se llama esporo. Es una forma muy resistente de la bacteria, que puede aguantar muchas cosas. Entonces, estas esporas pueden permanecer latentes, se dice, o sea, sin multiplicarse, pero ahí, a la espera, ¿no? A la espera de qué? De tener buenas condiciones en las cuales desarrollarse. Y pueden estar así un montón de tiempo, ¿sí? Hay varios microorganismos que forman esporas. Entonces, por ejemplo, en la tierra hay esporas de estas bacterias, y bueno, por ahí cuando llega el alimento y se le da la condición necesaria, eh, se va a multiplicar y va a generar el problema. ¿Dónde la encontramos? Bueno, con esta característica está muy distribuida en el ambiente, perdón, en el intestino de los animales y también del ser humano, y las moscas y demás insectos suelen estar bastante contaminados, justamente por su contacto con este medio ambiente en el cual está distribuida la bacteria. Entonces ya vemos, ¿no? Nos refuerza esta idea de por qué todos los cuidados que venimos mencionando. Bueno, vieron que varias veces insistimos también en el lavado de los productos vegetales, porque al estar estas bacterias en la tierra, los vegetales están contaminados con ellas, ¿no? Imagínense acá una zanahoria o cualquier otra verdura. También, ¿se acuerdan que dijimos el otro día referente a esto que cuando guardábamos frutas y verduras, siempre hay que evitar que las que tienen más tierra, por ejemplo la papa, esa tierra, por supuesto, tiene este tipo de bacterias. Entonces, tratar de evitar el contacto con otras, por ejemplo, con una manzana que tiene un poco menos de tierra alrededor, si bien siempre hay que higienizar y limpiar y demás, no aumentarle la concentración, ¿no? Bueno, las esporas de este Clostridium, dijimos justo que era una forma muy resistente. Entonces, no se van a destruir en la operación de cocido, porque tienen una resistencia de más de 5 horas al hervido, ¿sí? Por eso, fíjense lo importante que es evitar que lleguen al alimento, o sea, trabajar con materias primas seguras, evitar que lleguen al alimento, porque son tan resistentes y después
no solo que lleguen, sino también que multipliquen en el alimento, porque no las vamos a poder destruir. Hay que evitarle las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones para que se multiplique, para que desarrolle este esporo? Bueno, las que están dentro de lo que venimos diciendo, lo que les vengo insistiendo, esa zona de peligro. Tampoco es cuestión de entrar en pánico, pero lo que hay que hacer es eso. O sea, si nosotros hacemos las cosas bien, no vamos a tener problemas. O sea, si trabajamos y tenemos todos estos cuidados, si el alimento no está en esa zona peligrosa suficiente tiempo, bueno, voy a estar con ciertos garantías de que no voy a tener un problema. ¿Cuáles son los alimentos riesgosos? Vieron que dijimos que podía crecer en ausencia de oxígeno. Entonces, las latas de conserva pueden ser un producto complicado. En general, a ver, lo que es otra vez, acá de nuevo, ¿no? Con el tema de los productos procesados, si bien ahora hay toda una tendencia en contra de ellos, también es cierto que el productor tiene que cumplir una normativa y también nos está dando ciertas garantías, ¿sí? Lo que nosotros compramos tiene un tratamiento térmico, que es una esterilización que nos da muchas garantías respecto del estado microbiológico de ese producto. Todo lo que es casero y no pasó por ahí por esas etapas, bueno, puede representar mayores riesgos. Por eso está restringida la lista de alimentos que pueden elaborar los productores artesanales, ¿no? En el fondo por ahí de los estofados, y yo, obviamente, imagínense que tengo. ¿Por qué en el fondo? Porque ahí tengo ausencia de oxígeno. Y le tengo que dar condiciones para que eso desarrolle y me termine generando el problema. Pero ha habido algún caso de gente bastante con condiciones, digamos, casi de situación de calle y que han preparado alguna comida de este tipo y después realmente quedó mucho tiempo y se ha dado la intoxicación. También si tenemos alimento que está producido en grandes masas, o sea, también insisto con esto, nunca es lo mismo cocinar medio kilo de carne picada que hacer una preparación mucho más grande. O sea, siempre el riesgo va a ser mayor si yo me dedico, por ejemplo, al procesamiento, a la preparación industrial de empanadas y hago un relleno, no sé, de 50 kilos, el riesgo va a ser distinto, ¿no? No sé si alguien quería preguntar algo o no. No sé, yo por las dudas silencié los micrófonos abiertos, pero Ah, pueden levantar la mano. bueno, acá Hay una algunos, pregunta en el sí. chat. ¿Cuál sería la forma correcta de lavar los vegetales? Por ejemplo, lechuga, espinaca. Claro, bueno, esa también la mencionamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que hay que primero enjuagarlos con agua y luego había que sumergirlos en agua que tuviese 2 a 3 gotas de lavandina y dejarlos media hora? Y luego se enjuagan bien con agua potable. Esa sería la forma correcta de higienizar. O algo importante también, cuando son, por ejemplo, hojas como la lechuga y demás, ahí vieron que se forman como esos espacios donde suele acumularse tierra. Antes de de sumergirlo en el agua con las gotitas de lavandina, hay que retirar todo eso. O sea, primero tengo que hacer una buena limpieza con agua potable para sacar toda esa tierra, porque la cantidad de lavandina que estamos poniendo asume que no tengo una carga enorme. O sea, si yo le pongo un montón de carga microbiana, bueno, pierdo efecto. Entonces siempre recuerden eso, todo lo que es de hojas que puede tener esos espacios donde se pueden acumular la tierra, separarlo bien y primero retirarlo con agua potable. Bueno, algunos alimentos riesgosos, dijimos la carne picada, los embutidos caseros también pueden ser un problema, o las preparaciones así que pueden tener zonas donde se produzca la falta de oxígeno. Bueno, las medidas de prevención, insisto con lo mismo, las 5 claves de la inocuidad alimentaria, especialmente, bueno, siempre, vamos a decir especialmente, pero siempre. Algunas de las importantes. ¿Se acuerdan que dijimos nunca recalentar los alimentos más de una vez? Las carnes, ¿no? Porque ahí estamos, cada vez que recaliento, haciendo que el alimento atraviese las zonas
complicadas, ¿y qué va a pasar? Cuando está en esa situación, se va a estar justamente multiplicando el alimento, y por más que después lo cocine o demás, o lo lleve, pongamos a temperatura, el riesgo de no matar a todos los microorganismos va a ser más alto. Bueno, y esto reiteramos cosas, pero bueno, viene bien, ¿no? Cocinar inmediatamente antes del consumo, eso es lo ideal, digamos, ¿no? Cocinar, consumir, es lo ideal. Enfriar rápidamente, ya vimos de qué manera lo podían hacer, ¿no? Bueno, y vamos a ver ahora, creo que esta es la última que tenemos para mirar hoy, que es una bacteria que seguramente también la deben haber escuchado, que es el Clostridium botulinum. Otro tipo de Clostridium. Genera la enfermedad comúnmente conocida como botulismo, y esta enfermedad es causada por una de las toxinas más potentes que se conocen porque puede paralizar el sistema nervioso. Bien. Bueno, un poco acá los síntomas, ¿no? Fíjense, genera una fatiga extrema, eh, debilidad, además de las que ya habíamos visto antes. Bueno, es la aparición de esta enfermedad tiene una baja incidencia, quiere decir que no es que haya muchísimos casos, pero el problema es que cuando aparece la tasa de mortandad es muy alta, ¿no? Si no se la agarra bien a tiempo, se hace un diagnóstico precoz y se da la antitoxina correspondiente muy rápidamente, ¿no? Entonces es una bacteria de baja incidencia, pero sí muy peligrosa, ¿no? Esta no se transmite de persona a persona. Ahora vamos a ver un poco por qué. También crece sin la presencia de oxígeno y puede formar esporos, al igual que el perfringes. Y pueden, como les decía antes, también estos esporos tienen la característica de poder estar latentes en la tierra durante muchísimo tiempo. Se encuentra obviamente en el suelo, en los sedimentos de ríos, de mares, ¿no? Se van acumulando ahí, en los vegetales porque pueden estar contaminados con tierra, y en el intestino de los mamíferos y las aves. Un poco parecido al anterior, ¿no? Bueno, existen de botulismo tres formas, ¿no? De la enfermedad. El botulismo alimentario, el botulismo de las heridas y el botulismo infantil. Ahora vamos a ver un poquito cada uno de ellos. El alimentario es cuando lo que ingerimos es la toxina presente en el alimento, ¿no? Porque ese es el problema. Esto es uno de esos microorganismos que generan la toxina y eso es lo que luego nos intoxica, sería una intoxicación. Em, el tipo de alimentos de bastante riesgo son, por ejemplo, las conservas, ¿no? Otro problema es la miel. Por eso, ¿qué pasa con la miel? Los niños tienen un intestino menos desarrollado, todo su sistema digestivo está menos desarrollado que el de un adulto. Entonces, cuando un niño ingiere un alimento contaminado con las esporas, estas pueden llegar a desarrollar en su intestino y generar ahí la toxina, ¿sí? Esta sería una toxoinfección. Por eso la miel está restringida, no está permitida, no se recomienda para niños menores a 2 años. Y después está el botulismo de las heridas, ¿no? Que es cuando las bacterias ya no ingresan a través de un alimento, como los dos casos anteriores, sino que se generan en las heridas. Y también nos pueden causar enfermedad. Bueno, los alimentos riesgosos van a ser conservas, alimentos que estén envasados en ausencia de oxígeno. Por eso es un tema el de las conservas caseras. La miel, como les decía, los niños menores de 1 año también son alimentos peligrosos. Puede haber algunos otros, ¿no? Estos son los que han tenido mayores casos de aparición de la enfermedad, pero puede haber algunos otros en los cuales se dé la condición, digamos, ¿no? De que esté la espora, que desarrolle, que se genere la toxina y que se ingiera el alimento. O en el caso de la miel, que se ingiera la bacteria y desarrolle en el cuerpo.
Bueno, y algunas medidas de prevención. Para las conservas caseras, utilizar siempre recipientes que estén estériles, ¿no? Porque esa podría ser una fuente de contaminación. Bueno, ahí vemos, ¿no? Se los puede esterilizar por hervido. Evitar consumir conservas que tengan la tapa bombada o latas que estén golpeadas, ya lo habíamos visto la vez anterior. Estas bacterias en su multiplicación suelen producir gases, entonces por eso se abomban los recipientes de las latas, por ejemplo, las conservas. Y también cuando están golpeadas las latas, esto puede generar alguna pérdida de la integridad del envase que genere problemas, ¿no? Bueno, en este caso la toxina sí se puede inactivar, eh, y lo podemos hacer manteniendo el alimento a 85 grados durante 5 minutos, ¿sí? Em, Eso lo podemos lograr sometiendo a ebullición durante 30 minutos. Si tenemos conservas caseras, la recomendación es siempre hervirlas durante 30 minutos antes del consumo, y de esa forma garantizamos esos 85 grados por 5 minutos para destruir la toxina. Las esporas, estas sí pueden inactivarse a temperaturas mayores a 116, 121 grados centígrados. Esto generalmente se hace por autoclavado. Entonces, para poder llegar a esa temperatura necesitamos ciertas condiciones de presión. Bueno, y las medidas de prevención, como decíamos, no administrar miel a menores de 1 año. Ya lo vimos esto. Bueno, y con esto cerramos botulinum, y como nos quedan unos minutitos, vamos a pasar a esta otra, que es Bacillus cereus, y ya con esta terminamos. ¿También? ¿Están muy aburridos? Cualquier cosa me dice. No sé, Caro, si hay algo en el chat hasta acá. Sí, hay algunas. Hay una aclaración, dice que para las verduras de hoja son bárbaras las centrífugas manuales para lavar y escurrir correctamente. Sí, cualquier. Dice Carlos que no está aburrido, está alarmado. Ah, bueno, no es cuestión de alarmarse, Carlos, es cuestión de tomar conciencia de por qué decimos todo lo que decimos. Por eso digo, esto no es que queremos que sean médicos, pero me parece interesante recorrer un poco las características generales de algunas enfermedades, porque nos sirve mucho para eso, no es alarmarse, pero sí tomar conciencia de que realmente los riesgos ocurren. Después vamos a tratar la clase que viene, ver algunos Bueno, casos reales de brotes que se dan, para que vean que, o sea, a veces se minimiza un poco el tema de las setas, ¿no? De las enfermedades que... acá Sí, Agustín compartió en el chat un caso sí, particular sí. eh, y cuenta que perdieron un embarazo avanzado por listeria. Ah, bueno, la listeria también es O otro. sea, la Fíjense, importancia es enorme, la responsabilidad que tienen ustedes como agentes eh, agentes de salud. sí, fíjense un poco lo que lo mencionaba en algún momento de la presentación. O sea, lo que hay que también tener muy en cuenta es como pasó con el COVID. No era lo mismo un individuo que otro, ¿no? Ni siquiera, o sea, obviamente eran mayor riesgo, son de mayor riesgo los adultos mayores, los niños, pero también a veces tenemos distintas genéticas, distintos estados momentáneos de salud que pueden hacer que una ETA genere un problema muy importante. Pero ya les digo, si hacemos las cosas bien, no hay problema. El tema es que generalmente cuando hay brotes, y vamos a ver alguno, vamos a analizar alguno en la clase que viene, no se hicieron las cosas bien. Y por eso ocurren las cosas que ocurren. Bueno, vamos a seguir entonces con la presentación. Em, el Bacillus cereus es una bacteria que, miren también la temperatura de desarrollo de 5 a 55. Nuevamente en la zona media va a tener mejor viabilidad, mejor posibilidad de multiplicarse. También genera esporas, que ya saben lo que son, estas formas resistentes, y también produce toxinas. Eh,
Los alimentos riesgosos son aquellos que obviamente hayan permanecido muchas horas a temperatura ambiente después de la preparación, y en general se dan alimentos de este tipo, ¿ven? Preparados con arroz, estofados, ese tipo de cosas, ¿no? Pescados, pastas, también puede aparecer en los lácteos, preparaciones con carnes, ¿no? Bueno, tiene dos tipos se presenta de dos maneras, digamos. Uno que es la forma diarreica. Esa se caracteriza por una toxina que es termolábil. Termolábil quiere decir que la puedo matar con la temperatura. Y una forma emética que tiene que la toxina en ese caso no es termoestable, digamos, lo contrario, puede permanecer, no se mata con la temperatura. Bueno, la forma diarreica, bueno, tiene los síntomas, estos dolores abdominales, aparece entre 6 a 16 horas después de su exposición. Fíjense que yo puedo haber comido algo y me aparece a la noche del otro día, capaz que o al otro día, ¿no? Y a veces no siempre se asocia con el alimento correcto la enfermedad. Esta enfermedad dura más o menos 24 horas. Fíjense que seguramente también podemos haber tenido esta enfermedad, dijimos, estoy medio descompuesto, y pasó, ¿no? Y a otro traerle un problema grave. Bueno, esto más o menos lo veíamos, ¿no? Carnes, derivados de pollo, embutidos, especias, por el tema de la tierra, cereales, harinas, alimentos que pueden estar contaminados. La forma emética, la que tiene la toxina termoestable, tiene estos síntomas, aparece 1 a 5 horas después de la exposición y genera náuseas y vómitos y dura 24 horas. La forma emética, que la toxina es termoestable, se produce en general por este consumo de arroz contaminado. ¿Y cuál va a ser la prevención? Voy medio rapidito porque nos queda poco tiempo. Evitar realizar preparaciones con demasiada anticipación, y reitero, ¿no? Estoy reiterando porque es así, o sea, son las cosas que hay que hacer. Cuando calentamos los alimentos, ¿se acuerdan que dijimos que tiene que llegar también a temperaturas correctas? Hay que llevarlo de nuevo a los 70 grados para inhibir la presencia de la toxina. Cuando almacenamos a bajas temperaturas para que no se multiplique el microorganismo y nos genere la toxina. Y siempre cocinar adecuadamente las carnes. Nosotros antes hablamos siempre de una temperatura de 70 grados. Eso es como un dato promedio. Acá el óptimo sería superior a los 80 grados, ¿no?